Recording in progress.
Jóvenes, buenas noches. Buenas noches, doctor. ¿Pueden ver la pantalla compartida? Sí, doctor, sí se ve. Ya, bien. Un par de minutitos más, esperamos que ingresen más compañeros y empezamos. Bien, buenas noches, jóvenes, con todos.
¿Me escuchan? ¿Pueden ver la pantalla compartida? Sí, doctor, buenas noches. Bien, ya hemos esperado unos minutitos que vayan ingresando más amigos o compañeros de ustedes. Vamos a empezar de una vez, ¿ya? Ya si siguen ingresando los iré admitiendo. Vamos a tocar primero el tema de displasia del desarrollo de la cadera o enfermedad del desarrollo de la cadera, como es la denominación actual. Los objetivos de la presente exposición: conocer la fisiopatología de la displasia, realizar diagnóstico diferencial radiológico, conocer tratamiento médico oportuno. A manera de introducción, tenemos que la inestabilidad de cadera se presenta entre el 0.5 a 1% de las articulaciones. La displasia, el desarrollo de la cadera, representa el 0,1% del total de niños. Es más frecuente en el sexo femenino en relación 4:1, y la luxación congénita de cadera es la etapa final de la displasia del desarrollo de la cadera. La definición es que es un término genérico que describe un amplio espectro de anormalidades anatómicas en la cadera que pueden ser congénitas o pueden desarrollarse durante la infancia o la niñez. Este espectro o amplio espectro engloba desde ligeros defectos como un acetábulo superficial hasta defectos muy importantes como luxaciones teratológicas. Esta es la composición anatómica de la cadera. No sé si pueden ver la flecha del mouse o no. No, a ver, ahí está mejor. Esta es la composición anatómica de la cadera. Cualquier alteración en cualquiera de sus componentes va a originar displasia del desarrollo en la cadera, ¿sí? Tenemos el rodete acetabular, tenemos la cavidad redoidea o propiamente cotiloidea o propiamente el acetábulo, ¿no? El ligamento redondo, la cabeza femoral y la cápsula articular a ambos niveles. Entonces, cualquier alteración anatómica en cualquiera de estos componentes de la cadera nos va o nos puede originar una displasia de cadera. Factores de riesgo para adquirir displasia del desarrollo de la cadera son múltiples. Los podemos agrupar entre factores predisponentes, factores precipitantes, ¿no? Los factores predisponentes tenemos los de orden genético, que tiene que ver con la herencia, el sexo, ya vimos que es más frecuente en mujeres que en varones, la laxitud ligamentaria familiar predispone y facilita el desarrollo de displasia del desarrollo de la cadera, la raza es más frecuente pues en raza blanca, ¿no? La edad gestacional también del paciente, ¿no? Es más infrecuente en prematuros. El tabaquismo materno también se ha visto involucrado. Dentro de los factores precipitantes tenemos dos grupos: factores mecánicos y factores hormonales. Los factores mecánicos tienen que ver con la primiparidad, la presentación podálica, la macrosomía, embarazo múltiple, oligohidramnios, ¿no? Formas de la pelvis femenina, anomalías uterinas, todo lo que tenga que ver con conflicto de espacio del feto en la cavidad uterina, si pueden darse cuenta, ¿no? Y los factores hormonales, se ha visto pues que el exceso de estrógenos maternos produce relajación de cápsula articular y predispone al desarrollo de la displasia, al desarrollo de la cadera, ¿no? Igualmente, la progesterona materna induce en el útero la producción de relaxina, pues si esta hormona haría que disminuya la resistencia a la tracción de los ligamentos en la articulación de la cadera del producto. Entonces, son los factores que se han establecido, se han estudiado, ¿no? Son múltiples, como les repito, agrupados de esta manera, para un mejor entendimiento. Dentro del tamizaje de la enfermedad del desarrollo de la cadera, tenemos dos categorías: un tamizaje clínico y un tamizaje por imágenes. Cuando hablamos del tamizaje clínico, pues hablamos de la evaluación clínica. Y aquí tenemos que hacer una diserción o una diferenciación entre la evaluación clínica antes de que el niño o la niña camine y la evaluación clínica cuando tenemos un niño que ya empezó a caminar. ¿Por qué? Antes de caminar podemos encontrar todos estos signos o síntomas: asimetría de pliegues, limitación a la abducción cuando se le examina, signo de Ortolani, signo de Barlow positivos, signo de Galeazzi, ¿no? Es la clínica común, frecuente, encontrar antes de que el niño
inicie la marcha. Acá tenemos, por ejemplo, asimetría de pliegues. Es muy común en la parte glútea, ¿no? Es la principal causa de derivación del centro de salud o del pediatra al traumatólogo, ¿no? En un examen de rutina de control de niño sano, pues se le encuentra asimetría de pliegues y son derivados al traumatólogo para evaluación. Cabe indicar que el mayor porcentaje de niños que presentan asimetría de pliegues no presentan displasia de cadera, lo que significa que eh, asimetría de pliegues no es sinónimo de displasia de cadera. La limitación a la abducción de las caderas. Cuando se examina al neonato, ¿no? O al neonato y se abducen ambas caderas, en una de ellas vamos a encontrar un tope, una traba, una limitación para completar el movimiento. En una o en ambas, dependiendo, ¿no? El signo de Galeazzi, pues es la asimetría que hay de los miembros inferiores, ¿no? Lo evaluamos con el niño en decúbito supino, flexión de rodillas, pues nos indica un acortamiento del muslo, ¿no? El miembro lesionado, igualito acá, el signo de Galeazzi, lo evaluamos de decúbito supino, rodillas flexas y medimos la altura de las rodillas, ¿sí? Nos indica acortamiento del muslo, lo que nos haría pensar en una luxación de la cadera. La maniobra de Ortolani, la maniobra de Barlow, ¿no? La maniobra de Ortolani significa reducir una cadera que inicialmente estaba luxada, ¿no? Una mano sobre el trocánter, la zona del trocánter mayor, la otra mano sobre la parte interna de la rodilla, se lleva el movimiento en el sentido de la flecha hacia arriba y se trata de reducir, ¿no? Si escuchamos un clic audible, significa que ha reducido. Entonces la cadera estaba luxada. Entonces es signo de Ortolani positivo. Y signo de Barlow, lo contrario. Lo que se trata es de luxar una cadera luxable, ¿no? Igual, se colocan las manos sobre la zona del trocánter menor, la zona interna de la rodilla, y se hace la presión en este sentido, ¿no? Hacia posterior. Entonces, si la cadera se luxa, significa que el signo de Barlow es positivo, ¿no? Entonces, no olvidar, signo de Ortolani positivo significa que la cadera que estaba luxada se reduce. Signo de Barlow positivo significa que una cadera que es luxable se luxa. La asimetría o dismetría de miembros inferiores, igual, ¿no? Se puede medir del centro del ombligo hacia la altura del malleolo medial, o se puede medir desde la cresta ilíaca, ¿no? Hasta el malleolo medial. Cualquiera de las dos maneras. Podemos medir miembro por miembro. Y vamos a encontrar si hay o no hay dismetría de miembros inferiores. Cuando el niño ya camina, la forma de presentación clásica que se da es la de cojera o claudicación, ¿sí? Y por lo general es una cojera o claudicación que no va acompañada de fiebre y no va acompañada de ningún evento traumático, ¿no? Y no va acompañada de dolor. Entonces es una aclaudicación que no duele y no asociada a fiebre. Porque si nosotros tenemos que el niño cojea, pero tiene presencia de fiebre, podemos estar hablando de otras patologías que son diagnóstico diferencial o podrían ser diagnóstico diferencial de una displasia de cadera, ¿no? Niño que cojea con fiebre puede ser una sinovitis transitoria, puede ser una artritis séptica de la cadera. En cambio, niño que cojea sin fiebre y sin dolor, sospechar en displasia de cadera. Dentro de la ayuda diagnóstica, pues, tenemos inicialmente la sospecha clínica, tenemos la ecografía de cadera y tenemos la radiografía de pelvis. La ecografía de cadera, por lo general, está dada hasta los 6 meses de edad, ¿no? Es útil. Nosotros podemos solicitar una ecografía a todo niño menor de 6 meses de edad. Mayor de 6 meses ya no tiene la misma sensibilidad ni especificidad para hacer el diagnóstico, ¿sí? Y lo que se hace aquí, se utiliza la metodología de Kraft, que consiste en buscar dos ángulos, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, una imagen de una cadera normal ecográficamente. Lo que está en marrón es el hueso ilion, lo que está en lila es la cápsula o el reborde glenoideo, y acá tenemos la cabeza femoral, ¿no? El ángulo alfa
es este de acá, que tiene que ser mayor de 60, el ángulo beta es este de acá, que tiene que ser menor de 55, ¿no? Cuando tenemos estas imágenes en que el ilion adquiere otra disposición y por lo tanto las líneas que se trazan sobre el mismo ilion cambian de dirección, pues ese ángulo varía, ¿no? Y vamos a tener severidad o grados de severidad de displasia de cadera. Entonces la ecografía es útil hasta antes de los 6 meses, se utiliza la metodología de Graf y se busca pues los ángulos alfa y beta normales o que sean dentro de los valores de normalidad. La radiografía es otro estudio que utilizamos en la evaluación de un niño ante la sospecha de una displasia de cadera. La radiografía ya nos es útil a partir del 6º mes en adelante, ¿sí? Cuando solicitamos radiografías y vamos a evaluar displasia de cadera, pedimos una radiografía de pelvis AP y una radiografía de pelvis von Rosen. Son las dos incidencias que utilizamos o que se utilizan. Ahora, la lectura radiográfica, o para la lectura radiográfica tenemos que tener en cuenta una serie de parámetros o de líneas. Acá, por ejemplo, tenemos este lado que es la cadera normal, este lado que es la cadera luxada, ¿no? Entonces, sobre el cartílago trirradiado, que es esta estructura, ¿no? Se traza una línea horizontal a nivel de ambos cartílagos trirradiados, ¿sí? Trazamos una línea horizontal, que es la línea horizontal o de Hilgen-Reiner. Sobre el reborde externo del acetábulo trazamos una línea vertical. Sobre el reborde externo del acetábulo trazamos una línea vertical, que son las líneas verticales o líneas de Perkins. De esa manera tenemos una distribución en cuadrantes, ¿no? En la cadera. Tenemos un cuadrante superexterno, inferoexterno, superinterno, inferinterno. Entonces, la ubicación normal de la cabeza o del núcleo de la cabeza femoral es el cuadrante ínfero-interno. Esa es su ubicación normal. ¿Sí? Vemos al otro lado, la cadera que está luxada. La cabeza o el núcleo de la cabeza femoral se encuentra en el cuadrante ínfero-externo, por fuera de la línea de Perkins. En cambio aquí, el núcleo de la cabeza femoral está por dentro de la línea de Perkins. Entonces, esta cabeza está luxada. Esta cabeza femoral, este fémur, se encuentra luxado. ¿Bien? Otro parámetro radiológico que nosotros tenemos que tener en cuenta es este de acá. Es un arco que es la continuidad de la metáfisis femoral, ¿sí? Con el agujero obturador, que se le denomina línea o arco de Shenton. Entonces, la proyección de la metáfisis hacia el agujero obturador debe formar un arco congruente, simétrico, que se denomina arco de Shenton. Miremos al otro lado. Esta es la prolongación de la metáfisis. Miren hacia dónde va. Y el agujero obturador está por acá. Entonces no forman un arco simétrico. Entonces aquí tenemos otro parámetro radiológico alterado. Un arco de Shenton interrumpido, ¿no? Otro parámetro radiológico a evaluar que tenemos que tener en cuenta es el ángulo acetabular. Del cartílago trirradiado hacia el borde externo del acetábulo se traza una pendiente. ¿Sí? Esa pendiente con la línea de Hilgen-Reiner va a formar un ángulo, que es el ángulo acetabular. Este ángulo acetabular, dependiendo la edad del paciente, tiene un valor de normalidad. ¿Sí? Por lo general, al año de edad, este ángulo debe ser 20 a 21 a 22 grados. Si vemos un niño que tiene año y medio y este ángulo todavía es 25, 26, pues está alterado. Acá vemos, por ejemplo, la pendiente del cartílago trirradiado al borde externo del acetábulo con la línea horizontal de Hilgen-Reiner forma un ángulo que evidentemente es mayor al de acá, ¿no? Entonces acá también hay un ángulo acetabular alterado. Entonces tenemos tres parámetros radiológicos fáciles de identificar, ¿no? Que están alterados.
la ubicación del núcleo de la cabeza femoral en el cuadrante por fuera de la línea de Perkins, el ángulo acetabular incrementado, el arco de Shenton interrumpido. ¿Sí? Eso me interesa que quede claro. Estos son los valores referenciales del ángulo acetabular. Este ángulo de acá que les decía que tiene sus valores dependiendo de la edad del paciente. Y acá tenemos la edad del paciente en meses, la normalidad y el máximo permitido, ¿no? Entonces les decía más o menos a los 12 meses hay un valor de 20, ¿no? Este ángulo, mientras más pequeño es el niño o el paciente, es mayor. Conforme el paciente gana edad, tiene que ir disminuyendo, ¿correcto? Entonces, a los 6 meses, 25. Al año de edad, ¿no? Mayores de un año, tienen que estar por debajo de 20 ese ángulo. ¿Ya? Bien. Hay una clasificación de displasia de cadera que es muy sencilla. Es la clasificación de Tonis. Esta clasificación nos permite cuantificar la severidad, pero la severidad basada en la ubicación de la cabeza o del núcleo de la cabeza femoral, dependiendo de los cuadrantes. ¿Sí? Por cierto, esos cuadrantes tienen el nombre de cuadrantes de Ombredane. ¿Sí? Cuadrantes de Ombredane. Entonces, dependiendo de la ubicación de la cabeza femoral en cada uno de esos cuadrantes, según Tonis, la displasia se gradúa en 1, 2, 3 y 4. ¿Ya? Cuando está en su ubicación normal, es decir, en el cuadrante ínfero interno, es un grado 1, ¿no? Que es normal. Cuando está en la intersección, ¿no? O sea, en la mitad de la línea de Perkins, mitad de la cabeza está por dentro de la línea de Perkins, mitad de la cabeza está por fuera de la línea de Perkins, grado 2. Y ya cuando está en el cuadrante superexterno, ¿no? Pero cerca a la línea de Perkins, grado 3. Ya cuando está alejado de la línea de Perkins, grado 4. ¿Sí? Eso es según la referencia de la cabeza femoral y el cuello femoral. Sencillo. Acá tenemos unos ejemplos gráficos. Una radiografía de pelvis AP, ¿no? Se ha trazado una línea horizontal, se ha ubicado el cartílago trirradiado en este punto, el cartílago trirradiado en este punto, el borde acetabular externo en este punto, se traza la línea vertical de Perkins, el borde acetabular externo en este punto, se traza la línea de Perkins. ¿Sí? Tenemos los cuadrantes establecidos. Entonces, aquí la imagen del arco de Shenton, miren, ¿no? Hay congruencia. En cambio acá, el arco se ve interrumpido, ¿no? La ubicación de la cabeza femoral, miren, está en el cuadrante super externo, por fuera de la línea de Perkins, y la cabeza del otro lado, del lado derecho, está en el cuadrante ínfero interno. Otro parámetro radiológico que me olvidé comentarles es el tamaño del núcleo de la cabeza femoral. Miren, esta es una cadera normal, miren el tamaño del núcleo de la cabeza femoral. Esta que es la cadera patológica o displásica, miren el tamaño del núcleo femoral, la cabeza. Entonces puede haber asimetría también. Ese es otro parámetro radiológico. En una cadera normal, ambos núcleos de cabeza femoral tienen que ser simétricos. Cuando hay displasia va a haber asimetría también. Miren acá, es más pequeño este núcleo de la cabeza femoral, ¿no? En relación al normal. Acá tenemos otra radiografía, lo mismo, el mismo ejercicio, cartílago trirradiado acá, cartílago trirradiado acá, se traza la línea horizontal de Hingel-Reine, ¿no? Esta radiografía está oblicua, por eso esta línea salió oblicua, pero el punto de referencia es el cartílago trirradiado. Si la radiografía está oblicua porque al paciente le tomaron la imagen oblicuo, no hay problema. La idea es que ustedes sigan los parámetros radiológicos. Cartílago trirradiado, se traza la línea horizontal. Borde externo del acetábulo, se traza la línea vertical. Borde externo del acetábulo, se traza la línea vertical. ¿Sí? Y nos damos cuenta en la ubicación del núcleo de la cabeza femoral. Miren el lado derecho. Está en el cuadrante super externo. Miren el izquierdo. Está en el cuadrante inferior izquierdo. ¿No? Este núcleo es más pequeñito que este núcleo. Hay una asimetría también. Si yo trazo el arco de Shenton, acá probablemente es congruente, ¿no? Y acá, miren,
es incongruente. La metáfisis está por acá. Se interrumpe el arco de Shenton. Entonces estamos haciendo diagnóstico radiológico de displasia de cadera. Finalmente, una con ángulo acetabular se traza cartílago trirradiado, línea horizontal de Hickel-Reiner, ¿sí? Desde el cartílago trirradiado al borde acetabular externo se traza una pendiente, cartílago trirradiado, borde acetabular externo, se traza otra pendiente. Y se mide este ángulo y se mide este ángulo, ¿no? Entonces el ángulo acetabular aquí es mayor a 25 grados y este ángulo es mucho menor. Entonces esta cadera es patológica, ¿no? Igual vemos el tamaño del núcleo de la cabeza femoral. Miren este núcleo de cabeza femoral y miren este núcleo chiquitito de cabeza femoral. Entonces también hay una asimetría en el núcleo de la cabeza femoral. Entonces, diagnóstico radiológico, displasia de cadera. Una más. Cartílago trirradiado, línea horizontal de Hingel-Reiner, borde acetabular externo, línea vertical de Perkins, borde acetabular externo, línea vertical de Perkins, ¿no? La ubicación, miren el núcleo de la cabeza femoral, cuadrante superexterno. La otra, cuadrante superexterno. Ambas cabezas femorales están luxadas, están por fuera de la línea de Perkins. Ambas caderas son displásicas. Miren el núcleo, pequeñito. Miren el de acá, más pequeñito. Asimetría del cabeza del núcleo femoral. La línea de Perkins, miren, se interrumpe en ambos lados, ¿no? Interrumpida. Entonces, esta es una displasia congénita de cadera bilateral. Y ambas caderas están luxadas. Bien, hasta ahí hemos visto el diagnóstico radiológico. Esta diapositiva es para ver, o para que ustedes entiendan, que la enfermedad de la displasia de cadera, o la enfermedad congénita de cadera, como se le llama ahora, es una secuencia de eventos de menor a mayor intensidad, ¿no? Entonces, todo empieza con una cadera laxa o subluxable. ¿Qué cosa es eso? Es la inestabilidad primaria en que la cabeza femoral, ¿no? Aunque está contenida en la articulación, es deslizable, ¿no? Entonces, siempre y cuando está dentro del acetábulo. Continúa cuando ya es subluxada. Significa que la cabeza femoral está dentro del acetábulo, ¿no? Aún en reposo incluso, pero se aleja del suelo mismo. Se traduce en una mayor inestabilidad. La cadera es luxable. En reposo la cabeza femoral se encuentra bien ubicada, pero manualmente es desplazable fuera del acetábulo. Aquí vamos a encontrar entonces, ¿no? Barlow, Ortolani positivo. Recién aquí a este nivel. ¿Sí? Cuando la cadera es subluxable o laxa, de repente lo que vamos a escuchar nosotros en el examen físico son clics. Son unos sonidos como clics en ambas caderas o en la cadera que sospechemos la patología, ¿no? Entonces, sin embargo, no se luxa ni es reducible. Eso ocurre recién en esta etapa. ¿Sí? Los pequeños sonidos o clics es cuando la cadera es laxa o alguno de los componentes, ¿no? Por hiperlaxitud. Cuando la cadera es luxada, pues ya la cabeza femoral se encuentra fuera del acetábulo, ¿no? Inveterada, pues cuando esa luxación ya es crónica. Eso significa. Entonces, enfermedad congénita de la cadera es una secuencia de eventos, ¿no? Que va de menor a mayor gravedad. ¿Sí? Obviamente se termina con la luxación de cadera, ¿no? Bien, el diagnóstico diferencial, hay múltiples patologías que pueden similar una displasia de cadera, ¿no? Depende de la edad de presentación, depende de la edad en que el paciente acude a la consulta, ¿no? Si es antes de caminar, si es después de caminar. Algunas patologías que podemos encontrar en el diagnóstico diferencial, pues es una enfermedad de Pertes, epifisiolistesis de la cabeza femoral o alguna tumoración también, ¿no? En fémur proximal. El tratamiento. Bueno, el tratamiento lo podemos diferenciar en tratamiento médico o ortopédico y tratamiento quirúrgico. Eh, hay una escalera, ¿no? O una pirámide de tratamiento respecto al manejo ortopédico o al manejo quirúrgico, ¿no? Se suele utilizar el arnés de Paplip hasta los 6 meses, ¿no?
El arnés de Pavlik es un dispositivo, es un ortésico, es parte del tratamiento ortopédico. Entonces, generalmente los niños que se detecta precozmente, ¿no? Al mes, a los 2 meses, a los 3 meses, se les suele colocar el arnés de Pavlik hasta los 6 meses de edad. Arnés de Pavlik, y hay una férula de Fresca también que se suele utilizar, ¿no? Férula de Fresca o arnés de Pavlik, cualquiera de los dos. Bien. Luego viene como tratamiento, tenemos también la reducción abierta, más yeso polipedio, osteotomías, ¿no? Remodelación, reorientación, osteotomía femoral. Esta es la pirámide que les hablaba, ¿no? Del tratamiento de la displasia de cadera. En este sentido, el paciente aumenta de edad, ¿no? Y en este sentido, pues también incrementa la deformidad. Entonces, tenemos que hasta los 12 meses, es decir, hasta el año de edad, el manejo suele ser reducción cerrada. Ese es el manejo estipulado. Hasta el año de edad, el niño se maneja, la displasia de cadera se maneja con reducción cerrada. Ahora, aquí hay que hacer una distinción. Si bien es cierto, hasta el año de edad la reducción se maneja como reducción cerrada, ¿no? Hasta los 6 meses se utiliza el arnés de Pavlik. De los 6 meses a los 12 meses se utiliza el yeso pelvipedio como tratamiento. Ambos, tanto arnés de Pavlik como yeso pelvipedio, son manejos cerrados, ¿sí? A partir de los 12 meses ya empiezan a hacerse cirugías. De los 12 meses o del año hasta el año y medio, pues la reducción es abierta. Significa que hay que reducir la cadera de manera abierta, quirúrgicamente, a través de una incisión, ¿sí? Y hay remodelación o manejo de partes blandas. Es decir, aquí empiezan las tenotomías, perdón, ¿no? Tenotomías de aductores, tenotomías de psoas ciliaco, apertura de la cápsula articular, ¿no? El ligamento redondo, todas esas estructuras que vimos inicialmente que intervienen o que pueden verse alteradas en una displasia de cadera, ya se manejan en esta etapa, entre el año y año y medio, ¿sí? Entonces ya la reducción de una displasia de cadera se hace de manera abierta a través de cirugía y se realizan tenotomías. Lo que hacen es manejar tejidos blandos, ¿sí? Tenotomías de aductores, iliosoaps, cápsula articular se maneja, ligamento redondo, el rodete glenoideo, todas esas estructuras. Y obviamente se inmoviliza también con un yeso pelvipedio tras la cirugía. Del año y medio hacia adelante ya empiezan las cirugías óseas, ¿sí? De igual manera, la reducción es abierta, pero ya se puede ver reducción pélvica también abierta, osteotomía femoral, hasta los 36 meses, hasta los 3 años. Y a partir de los 3 años ya se hacen también osteotomías pélvicas en sí, ¿no? Acá son osteotomías femorales, del año y medio hasta los 3 años. Osteotomías femorales, pero ya más de 3 años ya se hacen osteotomías pélvicas incluso. ¿Ya? Entonces, esta pirámide, no se olviden, es muy, muy interesante, muy importante, y es una guía en el tratamiento del paciente con displasia, ¿ya? Bien, a manera de conclusión, el tamizaje ecográfico en paciente con factores de riesgo, la displasia de cadera es una enfermedad y la luxación de la cadera es la etapa final, lo que ya les había explicado. Los signos clínicos de Ortolani, Barro, Galeazzi, ¿no? Se encuentran cuando existe inestabilidad de la cadera, lo que también ya les había explicado, ¿no? Y no se olviden, ecografía hasta los 6 meses, radiografía de 6 meses en adelante, ¿sí? No se olviden tampoco, tratamiento cerrado es hasta el año de edad. Los 6 primeros meses, arnés de Pavlik o férula de Fresca, y de 6 meses a un año, el yeso pelvipedio. Más de un año ya es reducción abierta, significa cirugía, ¿ya? Bien, hasta aquí quisiera saber si hay alguna pregunta o hay alguna duda, algo que no quedó claro, sino para seguir con el otro tema. ¿Todos han entendido? Sí, doctor. Sí.
¿Todo quedó claro respecto a la displasia de cadera? Sí, doctor. Bien, vamos a hablar entonces de infecciones osteoarticulares. Objetivos: conocer las patologías infecciosas más frecuentes en la edad pediátrica, realizar diagnóstico diferencial, conocer tratamiento médico oportuno. A manera de introducción, el dolor musculoesquelético es muy frecuente en la edad pediátrica. Hasta el 20% de niños sanos en edad escolar refieren a algún tipo de dolor recurrente en extremidades. Un dato anatómico interesante es que los vasos sanguíneos cruzan la epífisis hasta los 2 años de edad. Este es un dato anatómico importante y que ayuda a comprender por qué hasta los 2 años de edad los niños pueden presentar artritis y osteomielitis al mismo tiempo, ¿sí? Y por qué más de los 2 años de edad ya no se presenta artritis y osteomielitis al mismo tiempo en un niño. Este gráfico nos ayuda a comprender la frecuencia de las infecciones osteoarticulares, ¿no? Predominio es en miembros inferiores, como podemos ver acá, ¿no? De mayor intensidad del teñido en rojo. Más frecuentes son las infecciones en el fémur. Luego le continúan la tibia, ¿no? Y menos frecuentes la de miembros superiores. De las patologías infecciosas, la osteomielitis es la más frecuente, la osteoartritis en menores de 2 años por el detalle anatómico que ya se les comentó, y la artritis en tercer lugar, ¿no? Este es el orden de frecuencia de presentación de las infecciones osteoarticulares en la edad pediátrica. Y las zonas de preferencia o más frecuentes, miembros inferiores. Dentro de la etiología de la osteomielitis y artritis en los niños según la edad, vamos a encontrar que el común denominador es el Staphylococcus aureus, ¿no? Menores de 2 meses, Staphylococcus aureus, 2 meses a 3 años, Staphylococcus aureus, más de 3 años, Staphylococcus aureus, ¿no? Tenemos entonces como la principal agente etiológico de las infecciones osteoarticulares, el Staphylococcus aureus, ¿no? Tanto meticilin sensible como meticilin resistente, ambos, ¿ya? Eh, un poco más de lo mismo, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, en este estudio que se realizó en un hospital pediátrico en Uruguay, ¿no? Más o menos 6 años de evaluación. Los principales agentes etiológicos, Staphylococcus aureus metilin sensible, Staphylococcus aureus metilin resistente, ¿no? Fueron el mayor porcentaje de gérmenes aislados. Luego tenemos, el estudio se realizó en niños con una edad media de 7 años, 72% eran hombres, ¿no? Igual, la infección que predominó, la osteomielitis, seguido de la artritis, seguido de la osteo. Y la zona topográfica de predilección, yo lo ya comentado, ¿no? Miembros inferiores en mayor porcentaje. Entonces, hasta aquí tenemos que las infecciones osteoarticulares en niños tienen predilección por miembros inferiores, el fémur en primer lugar, la tibia en segundo lugar, eh, la osteomielitis es más frecuente, luego sigue la osteoartritis, luego sigue la artritis, ¿no es cierto? Es lo que podemos concluir hasta ahora. Clasificación de la osteomielitis o la artritis. Tenemos que según la patogenia pueden ser hematógenas o pueden ser exógenas, según su evolución aguda, subaguda o crónica, ¿no? Hablamos de aguda cuando se presentan hasta las 2 semanas, ¿no? Subaguda 2 semanas a 6 semanas, crónicas mayores de 6 semanas. Esta es una clasificación de osteomielitis de Cierney y Madre, es la clasificación que más se utiliza, ¿no? Y se basa en 2 componentes, uno anatómico y uno fisiológico. El fisiológico se refiere al estado eh, al estado inmunológico del paciente, ¿no? Se le categoriza como A, B y C. El A significa normal, significa que el paciente es inmunocompetente, ¿no? Tiene buena vascularidad. El B significa que el estado fisiológico está comprometido.
tiene factores locales o sistémicos que pueden comprometer la inmunidad o la cicatrización, ¿no? Por ejemplo, paciente diabético. Por ejemplo, paciente con úlceras varicosas, ¿no? Ahí es un ejemplo de un factor local y un factor sistémico, ¿sí? Y el grado C, que es el prohibitivo. Tiene una discapacidad mínima, una morbilidad grave, mal pronóstico de curación, ¿no? Pacientes con un compromiso inmunológico, pues, bastante importante, ¿no? Pacientes código blanco, pacientes con neoplasia, con cáncer, tratamiento crónico de corticoides, un paciente pluripatológico, etcétera, ¿no? Eso respecto al componente fisiológico. Y el componente anatómico se refiere a la zona geográfica del hueso que es afectada, ¿no? Tenemos el tipo 1 que significa medular. Miren acá, la lesión es en médula, inicia la lesión. La corticales está intacta. ¿Bien? La cortical está intacta. Tipo 2, superficial. Significa que la superficie cortical está infectada por falta de cobertura. Como podemos acá, la superficie cortical afectada y la médula intacta, ¿no? Tipo 3, localizada. Secuestro cortical que puede debridarse sin comprometer estabilidad. Entonces acá tenemos una especie de túnel y adentro está todo el compromiso mayor, ¿no? Entonces está localizado en esta zona. La grado 4 que ya es difusa, ¿no? Cualquiera de las anteriores más inestabilidad mecánica antes y después del desbridamiento. Entonces hay un mayor compromiso acá, difuso. Y las categorías entonces que resultan es pues de la combinación de ambos, ¿no? Un medular A, un medular comprometido, un superficial comprometido, un superficial normal, etcétera, ¿sí? Esa es la clasificación más utilizada de osteomielitis, que es la de Cerny y Mader. Acá tenemos la patogenia, ¿no? Lo que les había comentado, osteomielitis en el recién nacido, ¿no? Y de 1 a 24 meses. ¿Qué es lo que pasa en esta etapa? La zona de interés es esta, ¿sí? Las epífisis. Igual, las epífisis. En un adulto, en un niño y en un adulto. No son iguales anatómicamente. La irrigación de esta zona en el niño es una irrigación peculiar o particular, ¿no? Muy diferente a la irrigación ya de un adulto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La irrigación arterial diaficiaria se comunica con la irrigación arterial epifisiaria. Es decir, la arteria nutricia ingresa por el agujero nutricio, ingresa al canal medular, llega a la zona epifisiaria, ¿no? Y hay una comunicación en esta zona, en la fisis, de ambas irrigaciones, con la epífisis. Por eso es que en un niño hasta los 24 meses, hasta los 2 años, si hay una infección, una osteomielitis que se encuentra aquí en hueso, puede pasar a la articulación por esta comunicación que hay. Por lo tanto, en ellos se puede presentar artritis séptica y osteomielitis, ¿no? Lo que se denomina osteoartritis, ¿sí? Entonces, hay una comunicación con la irrigación arterial epifisiaria, atravesando el cartílago de crecimiento fisiario. La cápsula articular se inserta a nivel metafisiario, más allá de la fisis. Por lo tanto, estaría intracapsular. Entonces, la osteomielitis se acompaña de artritis séptica con frecuencia, hasta los 2 años. Entonces, después de los 2 años, ¿qué pasa? Las circulaciones se separan. Entonces, cada uno tiene su circulación, ¿no? La zona metafisiaria, la zona epifisiaria, y el cartílago se cierra, entonces ya no hay comunicación arterial a través de la fisis. Entonces, la osteomielitis o la artritis se presentan de manera independiente. Más raro es que sean mixtas, ¿no? Ese es el detalle o el reparo anatómico a tener en cuenta en un niño. Respecto a la clínica, pues la osteomielitis tiene clínicas o síntomas locales y síntomas también generales o sistémicos, ¿no? Síntomas locales tenemos pues la flogosis, el dolor, la limitación funcional. Cuando hablamos de flogosis hablamos de calor, hablamos de rubor, hablamos de temperatura, hablamos de edema, ¿no? Pueden haber limitación funcional, puede haber posiciones antálgicas, ¿no? Etcétera. Asociado a síntomas generales como fiebre, adinamia, pérdida de peso, malestar, ¿no? Entonces son signos o síntomas que nos hacen pensar en un problema infeccioso.
La artritis séptica, lo mismo, ¿no? La tetrada de Celso es la clínica característica. Dolor, rubor, calor, tumor en la articulación. Estamos hablando de artritis. Más la sintomatología general, ¿no? Indicada. En este caso vemos calor, aumento de volumen, ¿no? Eh, posturas antálgicas, igual acá, ¿no? En zonas articulares. Entonces nos hace sospechar en artritis séptica. Aquí es muy importante tener en cuenta la edad del paciente, tanto en la osteomielitis como en la artritis séptica, ¿no? Un recién nacido, un lactante menor, no nos van a dar información. Probablemente la mamá tampoco nos dé mucha información. Entonces lo que vamos a encontrar en ellos es irritabilidad, vamos a encontrar posiciones antálgicas, rechazo a la movilidad de la extremidad o de la articulación, ¿no? Dolor o aumento de esa irritabilidad cuando se intenta movilizar esa articulación o esa extremidad, ¿no? Asociado a fiebre, de repente si es cadera y el niño camina, pues no quiere caminar. Son síntomas más inespecíficos que vamos a encontrar y que hay que sospecharlos, sobre todo cuando son lactantes o neonatos, que no dan información. Bien, tenemos para artritis séptica los criterios de Kosher, criterios diagnósticos de Kosher, ¿no? Que son basadas tanto en parte clínica como en parte laboratorial. Tenemos la fiebre, es un criterio, la cojera o claudicación o imposibilidad para caminar es otro criterio. Hasta aquí son criterios clínicos. Luego vienen los criterios laboratoriales. Velocidad de cimentación globular mayor de 40 mililitros por hora y leucocitosis mayor de 12.000. Entonces, estos 4 criterios establecen diagnóstico en artritis séptica, ¿sí? Cuando hablamos de un solo criterio, pues tiene poca probabilidad, poca fuerza en el diagnóstico. Pero si hablamos de 3, miren, sube a 93% la posibilidad de que sea artritis séptica. Y si están los 4, pues prácticamente es el 100% de probabilidad de que se trate de una artritis séptica, ¿sí? Entonces, tener en cuenta estos criterios de Kosher que son de fácil digamos, obtención, en el caso del laboratorio, ¿no? En un centro de salud pueden hacer un hemograma, pueden hacer un BCG. La fiebre y la cojera clínicamente se determinan. El diagnóstico diferencial, la artritis séptica, pues la osteomielitis, la sinovitis transitoria también, ¿no? Entonces, la artritis séptica es un cuadro más aparatoso, ¿sí? Hay un compromiso sistémico importante, hay una facies tóxica. Entonces, el niño es un niño febril, es un niño deprimido, decaído, que no come, irritable, ¿no? Séptico puede estar también. En cambio, la sinovitis transitoria es un cuadro más leve, ¿sí? La sinovitis transitoria es un proceso infeccioso viral o bacteriano. Entonces, es una sinovitis reactiva. Si hablamos de la cadera, por ejemplo, me llega un niño de 3 años con cojera y fiebre. Puedo pensar en artritis séptica, puedo pensar en sinovitis transitoria. Pero si yo veo que ese niño tiene una facies tóxica, dinámica, hiporexia, no come hace varios días, febril, irritable, me orientaría más a la artritis séptica. En cambio, si ese niño ha tenido febrícula, por rato está bien, por rato está mal, come pero poco, está, digamos, decaído por momentos durante el día, ¿no? Entonces es un cuadro menos aparatoso, la sinovitis transitoria. La sinovitis transitoria se presenta tras un antecedente infeccioso de vías respiratorias o gastrointestinal. Esa es la otra diferencia. Entonces, si nosotros tenemos un niño que hace una semana, hace 10 días, ha estado con resfrío, ha tenido tos, ha tenido moco, ha tenido diarreas, y después de 7, 10 días presenta un cuadro leve de dolor de cadera con fiebre, estamos hablando de una sinovitis transitoria. La artritis séptica no tiene ese antecedente, la sinovitis transitoria sí. Es una reacción a un proceso infeccioso viral o bacteriano que ocurrió hace algunos días, ¿sí? Bien, en estudio ayuda diagnóstica, pues tenemos el hemograma, el PCR, el BCG, el hemocultivo nos puede ayudar, el estudio de líquido articular, cuando es posible obtenerlo, nos puede ayudar. Una ecografía de partes blandas
cuando hablamos de articulación, nos puede ayudar. La radiografía, cuando hablamos, la sospecha diagnóstica es osteomielitis o artritis séptica también, nos puede ayudar. Resonancia magnética, nos puede ayudar. Esas son características del líquido articular, ¿no? Cuando es normal, cuando se puede obtener también, ¿no? Transparente, incoloro, leucocitos menos de 200, la glucosa normal, polimorfo menos de 25, no hay presencia de gérmenes. En cambio, cuando es séptico, leucocitos mayor de 50.000, la glucosa menor del 50% y la glicemia sanguínea, significa que hay consumo de glucosa porque hay gérmenes que la están utilizando. Polimorfo nucleares mayor de 65, gérmenes frecuentes, ¿no? Y así, los diferentes tipos de líquido articular. Les decía, la ayuda ecográfica es importante. La ayuda radiológica también es muy importante. Fíjense acá. Esta es una radiografía del mismo paciente. Es una secuencia radiológica, ¿no? En el tiempo. Miren, 10 de julio, 14 de julio, 21 de julio. Nos pasamos a septiembre, 2 de septiembre, ¿no? 24 de septiembre y enero del próximo. Entonces, miren aquí en el número proximal. Acá, empiezan a notar algo. Miren acá, miren acá y miren acá. Esto es una osteomielitis, ¿sí? ¿Cuáles son los signos radiológicos de una osteomielitis? Este es el clásico, la reacción perióstica. Como el periósteo se levanta como si fuera una cáscara de cebolla del hueso. Eso se llama reacción perióstica. ¿La ven acá? Reacción perióstica. Reacción perióstica. ¿La ven acá? Reacción perióstica. Entonces, si yo encuentro reacción perióstica en una radiografía, es un signo de infección. ¿Sí? Otro. Miren acá esta imagen radiolúcida en relación al resto del hueso, ¿no? Es una imagen más radiolúcida. Miren aquí esta imagen, estas imágenes osteolíticas, ¿no? Que hacen que pierde la arquitectura del número proximal en relación a esta imagen, ¿no? Como un moteado. Igual acá, como un moteado que desorganiza la arquitectura normal del hueso. Son signos de infección, ¿sí? Son signos de osteomielitis. Miren acá, acá tengo un secuestro. Esto es un secuestro. Es un área de hueso muerto, que no tiene irrigación. Sí, es un área de hueso necrosado acá. Entonces, miren acá la reacción perióstica tremenda. Miren, como cáscara de cebolla, la típica. Acá igual, esto es un absceso. Miren, un absceso óseo. Acá ya no hay cortical. Entonces el absceso está acá encerrado, ¿no? Acá igual, mírenme, múltiples lesiones líticas. También son signos de osteomielitis. Acá también, ¿no? Son signos de osteomielitis. Y osteomielitis crónica, en este caso, ¿no? La reacción perióstica, la deformidad del hueso, los múltiples secuestros que se encuentran, involucros, pérdida de toda la arquitectura ósea. Entonces esto ya es una osteomielitis crónica, ¿no? Bien. La resonancia magnética también me ayuda, ¿no? Imágenes captadoras de contraste. Acá vemos un secuestro, ¿no? Acá también vemos. Bien, entonces eso con respecto a las imágenes. Respecto al tratamiento. El tratamiento, bueno, depende del patógeno que se pueda aislar, ¿no? Tanto en la osteomielitis como en la artritis séptica. El tratamiento médico. Como el más frecuente es el Staphylococcus aureus, pues respecto cuando es meticilina sensible, se suele utilizar oxacilina, ¿no? Y como también se suele actuar contra Staphylococcus aureus meticilina resistentes, clindamicina. Esa es la combinación básica inicial del tratamiento de la osteomielitis, ¿no? Oxacilina con clindamicina, es lo que se suele dar. Entonces ya cuando el cuadro es un poquito más aparatoso, ¿no? Ya ha tenido tratamientos previos,
el paciente se suele dar, o sea, se le suele tratar como un multiresistente, ¿no? Entonces se utiliza vancomicina. Vancomicina con rifampicina. Ustedes saben que la infección ósea es una de las infecciones más difíciles de erradicar. Entonces, y los antibióticos, pues no todos los antibióticos tienen buena penetrancia en tejido óseo. Hay ciertos antibióticos que son los que tienen buena penetrancia en tejido óseo. Entonces, dentro de ellos, la vancomicina es uno muy bueno. La rifampicina también, a pesar de que es un antibiótico que se utiliza en esquema para tratamiento antituberculoso, la utilizamos también nosotros para tratamiento de osteomielitis, ¿sí? Hay esquemas que solemos dar vancomicina más rifampicina con el paciente, ¿ya? El tiempo de duración, bueno, la osteomielitis es una de las, como les dije, una de las infecciones más difíciles de erradicar. Por lo tanto, el tratamiento es un tratamiento muy largo. Hablamos de 3 meses, 4 meses de tratamiento antibiótico para poder erradicar una infección, una osteomielitis, ¿sí? Los primeros días intrahospitalario, pues es necesario que el antibiótico sea endovenoso, ¿verdad? Y en casa, pues completar el resto de tratamiento. Puede ser hasta, como les decía, 3 o 4 meses, ¿no? La osteomielitis aguda. La osteomielitis crónica, el tratamiento médico o con antibióticos no es suficiente, ¿sí? Cuando hablamos de osteomielitis crónica, tiene que haber también un tratamiento quirúrgico, debridamiento quirúrgico, exéresis de las zonas de necrosis del hueso, ¿no? Para poder ayudar al tratamiento médico. De igual manera, la artritis séptica, el tratamiento médico no es suficiente. La artritis séptica es una de las pocas urgencias en traumatología, ¿sí? Un paciente con diagnóstico de artritis séptica tiene que entrar a quirófano de inmediato. Está en riesgo que la infección pueda degradar el cartílago articular. Si el cartílago articular es digerido por los microorganismos, ese paciente se queda sin cartílago, se queda sin articulación, ¿sí? Y se queda con una limitación en la articulación afectada. Entonces, es una de las pocas urgencias que hay en traumatología, ¿sí? Entonces, la osteomielitis hematógena aguda, igual, tiene indicación quirúrgica, pacientes que no mejoren a pesar de tratamiento médico, ¿no? La presencia de un absceso también en el hueso requiere drenaje quirúrgico. ¿Qué secuelas puede haber? Pues cierre prematuro de la fisis, subluxación o luxación, osteonecrosis de cualquier zona proximal, epífisis, pseudoartrosis, destrucción completa de la cabeza o cuello femoral en caso que sea la artritis séptica en cadera, ¿no? Displasia acetabular, ¿no? Miren las deformidades o las secuelas que pueden haber en un paciente con artritis séptica en este caso, ¿no? La artritis séptica localizada en la cadera, pues digirió la cabeza femoral, digirió el acetábulo. Entonces este paciente se quedó sin cabeza femoral, sin acetábulo, ¿no? O la se necrosó y encima se luxó porque perdió, o sea, al no haber cabeza, ya se perdió la contención en esta zona, ¿no? Acá, más secuelas, miren, en este caso, de una artritis séptica, a pesar de que la han drenado, miren, de repente fue tardío, hay deformidad y acortamiento, se ve. Bien. Conclusión, todo paciente en edad pediátrica con dolor articular, limitación funcional y fiebre, pensar en una infección osteoarticular. Artritis séptica, artritis, osteomielitis. La artritis séptica es una emergencia quirúrgica. Vuelvo a recalcar. Toda osteomielitis que no mejore al tratamiento antibiótico, buscar abscesos para drenaje quirúrgico de emergencia. Entonces, la osteomielitis no solamente tiene tratamiento médico, sino también tratamiento quirúrgico. Bien, chicos, eso es todo respecto a infecciones osteoarticulares. ¿Tienen alguna duda, alguna consulta respecto a cualquiera de los dos temas? ¿Todo quedó claro? Sí, doctor. ¿Todo quedó claro?
¿Todos han entendido? Sí, doctor. Sí, doctor. Bien. Bueno, puesto que todo ha quedado claro, entonces damos por terminado pues el tema. No tienen preguntas. Pregunten y luego no estén llorando en el examen. Nada, no se anima, nadie. Bien, en las prácticas entonces, con cada uno de los docentes, traten de hacer las preguntas eh, que tengan dudas, que no queden claro, háganlo, no se queden con la duda, por favor, ¿sí? Nadie les va a decir nada por equivocarse. Bien, chicos, es todo entonces. Buenas noches con todos. Gracias, doctor. Buenas noches. Gracias.